Vamos a analizar la Segunda República, uno de los periodos más intensos de nuestra historia contemporánea, ya que se puede afirmar que es el primer y único momento en el que España disfrutó de un sistema verdaderamente democrático de su extensa y variada historia reciente. Tenemos que distinguir, para poder analizar este periodo, entre el contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos y la evolución de los mismos. Desde el punto de vista del contexto, podemos destacar que nos encontramos ante uno de los momentos de mayor tensión y dificultad internacional provocada por la crisis de los sistemas liberales y la grave depresión económica que se inicia en esta década como consecuencia del crack de la Bolsa de Nueva York de 1929. Además, nos encontramos ante un país con bases políticas poco sólidas, con una sociedad muy polarizada y con grave conflictividad, por lo que la República supuso una esperanza muy grande para las clases medias y populares, y apareció como una amenaza para las clases dirigentes tradicionales, ejército, iglesia, políticos del sistema, etc. Desde el momento en que la esperanza se va desvaneciendo y la amenaza creciendo, en un contexto de falta de cultura democrática, la vida de la República fue una crisis continua que derivó en un enfrentamiento civil. Desde el punto de vista de la evolución de los acontecimientos podemos distinguir las etapas que aparecen en el vídeo y que iremos desarrollando. Pero lo primero que debemos explicar es la llegada de la República. Desde la dimisión de Primo de Rivera, las fuerzas del sistema y el propio monarca intentaron volver a la normalidad mediante un proceso más o menos regulado con elecciones municipales y generales. Las fuerzas de oposición, sin embargo, no querían oír hablar de eso y se habían puesto de acuerdo en el Pacto de San Sebastián para establecer la República y no aceptar un acuerdo. En las elecciones municipales, la victoria de las fuerzas republicanas en la mayoría de las ciudades dejó clara su victoria y el rey abandonó el país. Esto provocó un movimiento de euforia republicana y supuso la creación de un gobierno provisional formado por el Comité Revolucionario creado en el Pacto de San Sebastián y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes. Para entender bien la República, debemos primero entender la dinámica de las fuerzas políticas y su difícil equilibrio en una situación de grave crisis económica, con una sociedad muy polarizada y con poca experiencia democrática. Así, los conceptos tradicionales de derecha, izquierda o centro quedan muy marcados por la bipolaridad de la sociedad española y la escasa clase media existente en el país. A esas importantes diferencias había que añadir la creación reciente de nuevos partidos como el Partido Comunista o la creación en plena república de partidos como la CEDA o la Falange y la existencia de un fenómeno peculiar en España, los partidos nacionalistas. Finalmente, destacar la presencia de una serie de personalidades políticas de gran importancia y relevancia, como Azaña, Lerroux, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Gil Robles, etc. Durante el primer periodo, el periodo reformista, y mientras se elabora la Constitución de 1931, la República se encuentra con graves problemas derivados de la crisis económica general, de la radicalización obrera y campesina por la tardanza de las reformas, del anticlericalismo de parte de la sociedad española y del protagonismo del ejército que intentó acabar con la República con el golpe de Sanjurjo. Frente a esas dificultades se desarrollaron muchas reformas que intentaban modernizar y cambiar el país. Sin embargo, las dificultades existentes, la complejidad de las mismas, el rechazo de las clases tradicionales y la poca paciencia de la clase trabajadora evitaron una continuidad y una mayor efectividad de las mismas. En las elecciones de 1933 ganaron los partidos de centro-derecha que frenaron las reformas. La importancia creciente de la CEDA y el miedo a la amenaza fascista que se extendía por Europa provocó el movimiento revolucionario de octubre de 1934, que fue más importante y violento en Asturias y que acabó con una fuerte represión. Poco después, la crisis de los partidos del gobierno provocó la convocatoria de elecciones para 1936. La polarización de la sociedad española se reflejó en la formación de dos bloques electorales, el bloque nacional, que agrupaba a los partidos de centro-derecha, y el Frente Popular, que reunía a todos los partidos de izquierda. Es de destacar el fenómeno de los frentes populares, que fue una estrategia de la izquierda europea animada y apoyada por Stalin como líder de la Unión Soviética para frenar el ascenso del fascismo. La tensión social y las amenazas revolucionarias y nacionalistas provocaron la preparación de un golpe militar contra el gobierno republicano legítimo elegido por los españoles. El asesinato de dos personas identificadas con la República, el teniente Castillo de la Guardia de Asalto y uno de los líderes de la derecha más antirepublicana, Calvo Sotelo, hizo que los golpistas se decidieran a dar el golpe y que España entrara en guerra civil.